Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas cápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula 232 cápsulas a lo largo ya de un poco más de 3 años, dirigidas a incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando, la mayor parte estudiantes de Derecho, Criminología, Ciencias Jurídicas y áreas afines, y desde luego público en general que quiere interesarse en estos temas que finalmente siempre nos afectan. Por más que digamos que no, los temas políticos, sociales, jurídicos nos impactan, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y precisamente me voy a referir a uno de esos actos que inciden de manera negativa y muchas veces la gente se indigna, se enoja con justificada razón, como es lo que pasó la semana pasada en la carretera, la autopista México-Puebla. Una autopista que ya tiene más de 60 años de que se construyó, donde es una autopista muy importante, tanto de conexión de otras partes de la República hacia la Ciudad de México, pero principalmente de aquí del estado de Puebla hacia la Ciudad de México, donde se transportan mercancías, personas, bienes, etcétera, a diario. Y un grupo de manifestantes, de aparentes ejidatarios de ciertas comunidades que están a las laderas de la autopista, pues cierran completamente por más de pues casi 3 días y generan una situación de caos terrible, ¿no? Incluso personas que iban al aeropuerto, que iban a una consulta médica, mercancía que se iba a transportar, quedó varada totalmente por ese lapso de tiempo, lo cual generó en primera, pues un caos, ¿no? Pérdidas multimillonarias, gente que ya tenía sus vuelos, su transporte y sus citas médicas allá en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo me tocó ir el, el, el día de antier a la Ciudad de México y también tuvimos que salir por otra ruta con más horas de retraso para no pasar por este bloqueo. Eso quiere decir que la afectación fue en horas y en dinero, pues fue bastante grande, ¿no? Y aquí el tema es precisamente hasta dónde llega el derecho a la manifestación y otros derechos humanos de las personas, como es la libertad de tránsito. Y ahí es a donde se genera una polémica. En primera, porque es un caso de cuando se construyó la autopista, se hizo el derecho de vía, se expropiaron ciertas partes, en algunas partes propiedad y ejidos. Y aquí lo más curioso es que es un tema de hace muchísimos años, cómo es que no se pudo resolver. Se supone que cuando alguien en el tema de la expropiación se va a hacer una expropiación ya sea contenciosa o una expropiación concertada donde se hacen convenios, ¿cómo es posible que estando ya construida la autopista desde hace muchas décadas todavía persista un tema de que no se haya pagado la indemnización? Yo traté de hurgar un poco en ese tema y efectivamente aparentemente había un litigio por cuanto hace el valor de las tierras para ciertos ejidatarios de ciertas comunidades, en donde aparentemente se había pagado a un comisario de ejidal y este pago nunca lo recibieron quienes pues debieran de haberlo recibido, etcétera, ¿no? Desafortunadamente muchas veces cuando no se logra desde el punto de vista jurídico obtener un resultado, se hace a través de la manifestación de cierre de calles, perdón, como medida de protesta, como medida de presión, utilizar pues estas manifestaciones
que desafortunadamente afectan a miles más de personas que el grupo que tiene la inconformidad, y que causa daños mucho más graves que el monto económico que está en juego sobre esa aparente indemnización. La verdad no sé de fondo cuál sea, no sé si a lo mejor ya jurídicamente ese tema ya está cerrado y no quedaba otra más que manifestarse y cerrar la carretera, pero finalmente hay varias cosas que reflexionar. La primera, la primera y más importante es que nadie puede violentar sin justificación de peso alguna el libre tránsito de las personas, ¿no? El segundo tema es la inacción y la omisión del Estado para imponer la autoridad. Muchos me malinterpretarán diciendo, pero es que la represión no debe de existir, y eso lo ha manifestado esta administración, cosa que cual yo estoy de acuerdo. Pero el simple hecho de que alguien corte una vía de comunicación y genere perjuicio ya está afectando derechos de terceros. Ahora, el simple hecho de que a lo mejor hubiera intervenido la policía o la Guardia Nacional para que estos manifestantes no volvieran a tomar la carretera, que además también no se agotaron los medios de negociación de manera oportuna, en ninguna manera violentaba ningún derecho. Quizá lo que hubiera sucedido es que los primeros que se iban a inconformar y a lo mejor actuar de manera violenta, pues eran los propios manifestantes. Pero bueno, eso no lo sabemos porque eso no sucedió. No sucedió, pero seguramente si hubiera habido una acción de parte del Estado contundente para evitar que cerrara la carretera, seguramente se hubiera utilizado de manera política, como de costumbre, y hubieran dicho que el gobierno, tanto federal como del Estado, era un represor, ¿no? Cosa que no es cierto, porque obviamente, pues para eso existe la autoridad, para eso existe la policía, para eso existen los cuerpos de seguridad, no para reprimir, sino para evitar daños a terceros, como lo eran a los transportistas, a las personas que viajan, a los millones de personas que viajan por esa autopista hacia diferentes rumbos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso de que si por sí misma y de manera automática hubiera intervenido la autoridad en un acto de represión, no estoy de acuerdo en ello. Se podía haber iniciado una negociación inmediata, cosa que también me extraña mucho, no se hizo en tiempo, se generó un perjuicio. De hecho, eso desde que se hubiera cerrado, ese mismo día debió de haber quedado resuelto, y montar la mesa de negociación, pero no fue hasta varios días después, cuando ya los daños eran bastante graves, incluso mucha gente pues se inconformó, rompieron las barreras de contención para poder salirse del lugar, ya fue lo que generó que aparentemente ya se estuviera negociando y que ya se tomaran cartas en el asunto. También es importante destacar que, bueno, el hecho de que el presidente se pronuncie sobre este tema no significa que haya cientos de funcionarios antes de él para poder resolver el problema, ¿no? ¿Cuántas instancias se deben de agotar para poder llegar hasta la instancia del Ejecutivo Federal? Esto quiere decir que muchas instancias pues no hicieron su trabajo, ¿no? No hicieron su trabajo, ni los cuerpos de seguridad, ni las autoridades de aquí de Puebla, ni las de la de carreteras de cuota, ni la Secretaría de Gobernación, ni otros cumplieron con su trabajo con el afán de que el mismo día que se hubiera hecho el bloqueo se hubiera negociado, ¿no? Hay quienes dicen que el tema es de los abogados asesores de los ejidatarios, que ellos fueron los que indujeron que se hiciera eso. No, yo diría que ellos obviamente actuaron en defensa de los intereses de sus clientes, pero aquí yo creo que lo más señalable o lo que se debería señalar es la inacción de la autoridad que propició eso, ¿no? Porque pues yo ahorita, por ejemplo, puedo cerrar una calle y pues seguramente la policía va a venir y me va a quitar, ¿no? Entonces la inacción de la policía fue la que
y de la autoridad en general, o sea, no solamente de los cuerpos de seguridad, fue la que se cuestiona por qué no actuó a tiempo para evitar todos estos pues graves daños y perjuicios tanto a todos los que viajaban en la autopista durante el bloqueo y las mercancías que se transportaban, ¿no? Y las afectaciones que todavía quedaron y que a lo mejor todavía pudiera ser que sigan en los próximos días. Eso obviamente ya no se puede tolerar. De hecho, incluso yo recomendé a algunos que me consultaron hacer un amparo para obligar a la autoridad a abrir la vía, porque pues aquí pesa más los derechos de terceros, de miles de personas, frente a un grupo pequeño de personas, de un tema que seguramente, estoy casi seguro que no se resolvió ni se pudo hacer de manera jurídica y lo quieren hacer de manera, pues causando un perjuicio y además cometiendo un delito, ¿no? Si nos vamos a la formalidad, ¿no? Y además también es importante destacar que pues en este tema del tema de las autopistas y de las vías federales de comunicación, pues es una mala señal el que se haya tolerado este tipo de acciones, porque pues ahora ya quienes quieran presionar de esa misma manera, pues lo van a poder hacer sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Incluso se decía que hay una denuncia que ya se presentó en contra de los que bloquearon la carretera por las pérdidas, cosa que pues quién sabe si proceda. Siempre se dice que hacen eso y nunca se sabe si procedió o no, pero yo creo que también habría que ver la responsabilidad de la autoridad, la omisión de la autoridad al no intervenir en tiempo esto. También habría que sumar una denuncia por la inacción de la autoridad en estos casos, ¿no? O sea, las dos partes son dos derechos constitucionales, el derecho a la manifestación, pero aquí el derecho a es como la libre expresión y la manifestación tiene límites, o sea, no es ilimitada. No puedo decir lo que quiera si no está con bases o comprobado, sustentado, ¿no? Y lo mismo sucede con la manifestación. Ok, yo puedo manifestarme, pero desde que ya estoy transgrediendo derechos de terceros, ahí ya estoy, pues ahora sí que ya usando de manera indebida esa libertad de manifestación, ¿no? Entonces es un acto totalmente reprobable. Ojalá no se vuelva a repetir, aunque es una constante. Por ejemplo, hay bloqueos muy constantes que se hacen cuando se llega al aeropuerto como medida de presión. Eso ya no se debe tolerar, eso ya no debe de suceder. Debe haber una negociación inmediata y, si no es posible, las acciones de los cuerpos de seguridad para evitar que sean tomadas esas vías con franca afectación a miles y miles de personas, ¿no? Entonces esto debe de acabar. La verdad no es una buena señal. Esto nos debe llevar a la reflexión también de que pues a lo mejor ese asunto se propició por el tema de que pues alguien no está haciendo su trabajo. No está haciendo su trabajo los jueces, no está haciendo su trabajo las entidades de la administración federal, y crece el problema, se vuelve una especie como de bola de nieve que se hace más grande y acaba en lo que pasó en el bloqueo de la autopista, ¿no? Entonces, y que bueno, se podía haber hecho, se podían haber interpuesto algunos recursos, sobre todo el amparo, para obligar a la autoridad a que se abriera, pero bueno, ya como los tiempos fueron muy cortos y pues bueno, habría la posibilidad jurídica de hacerlo para, pues sobre todo yo lo siento por los que tenían consultas médicas en la Ciudad de México, ya perdieron su consulta. De hecho, yo estuve en la Ciudad de México el día de antier y esto nos afectó también por todo el tiempo que se llevó trasladarse sin tener que pasar por la autopista, ¿no? Entonces, esto es un llamado de atención para las autoridades de Puebla, las autoridades federales, pero no, muchos dicen, pues es que el presidente es
fue el intolerante o X. No, hay cientos de funcionarios que deberían de haber renunciado antes de llegar hasta la figura presidencial. O sea, cientos de funcionarios que pues simplemente, sencillamente, no hicieron su trabajo para poder evitar este problema gravísimo, y que si no se toman las medidas adecuadas, puede repetirse. Ahora ya cualquiera se va a sentir con derecho de obstruir cualquier vía de comunicación, cosa que atenta contra la libertad de circulación, la libertad de tránsito. Por más que yo quiera justificarme, no se puede hacer. Y siempre se dice que se presentan denuncias de un lado y de otro y nunca se resuelve nada, porque bueno, ya hemos tocado el tema de las fiscalías y los ministerios públicos, peor que el anterior sistema, y debe haber una reforma a esas instituciones y figuras, porque finalmente no están funcionando, ¿no? Y también un llamado a la atención de las instituciones de seguridad pública que omitieron proteger a la gente, ¿no? Eso es pues el tema que tenía yo para el día de hoy, el terrible bloqueo que hubo y con afectaciones severamente, pues ahora sí que afectaciones severas, y que no se debe de volver a repetir en ninguna autopista ni carretera, ya sea federal, de cuota o camino rural, no se debe de hacer, aunque hay estados en donde es una constante eso, pero bueno, esos estados ya los conocen. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Oaxaca, cuando yo he ido, lo que ha pasado, bloqueos, cierres, pero es una total omisión de la autoridad, una inacción, prácticamente no hay autoridad. Eso es el reflejo de que hagan eso. Pues bien, me dio gusto saludarles en esta cápsula sabatina semanal, y les invito a seguirnos en nuestros diferentes canales y medios de comunicación. Maestro Víctor, un gusto saludarle igualmente. Marco, igualmente, gracias. Saludos, que estén muy bien.